La vida en este pueblo está tan tranquila, tal y como me gusta. A mí también me gusta, pero no lo sé. Siento que podría ser mejor. Hay demasiado contenido descartado que podría mejorar este sitio. ¿Contenido descartado? ¿Qué es eso? Me alegra que lo preguntes, jugador promedio. El contenido descartado se refiere a contenido eliminado o sin utilizar. En los videojuegos siempre ha sido un tema interesante, pues a cualquier fan de algún videojuego le interesa a veces saber un poco sobre el contenido que no se llegó a utilizar en sus videojuegos favoritos. Todos los videojuegos pasan por un proceso en el que se planean añadir cosas, hasta incluso se añaden para probarlas, y si se considera necesario, se terminan descartando por diversas razones. Y por supuesto Ponytown no es la excepción. Pues sí, este juego lleno de caballos de colores chistosos tiene contenido descartado y sin utilizar. Y créeme, es más del que te imaginas. Toma mi pata y acompáñame el día de hoy, porque estamos por ver los lados más alejados del pueblo, para descubrir qué cosas se quedaron en el camino y no llegaron al juego final. ¿Todo listo? Empecemos. ¡Vamos con la nueva intro, vamos! La estructura del video va a ser la siguiente. Primero, iré mencionando los puntos más conocidos y luego iré mencionando los menos conocidos, como si fuese un iceberg más o menos. Además, también añadiré una explicación de por qué dicho contenido no se terminó de implementar en el juego final, si es que existe una explicación, claro. Lo digo porque hay algunas situaciones en las que solo pasó así sin más, o al menos no se ha revelado una razón al público. Ah sí, y que conste, todo lo que diga aquí puede quedar desactualizado en algún futuro, pero bueno. Con eso dicho, podemos empezar con el primer punto. Los bailes. Los bailes son un tema curioso, puesto que sí están añadidos y funcionan perfectamente, pero no son usados en el juego en sí. En su lugar, son usados solo en el servidor de eventos, en el cual puedes bailar a la vez que oyes música en vivo. Según los desarrolladores, no quieren añadir los bailes al servidor principal, ya que eso haría que los eventos fuesen menos especiales. Esto no deja de ser una cosa implementada en el juego y que puede ser vista en el servidor de eventos, pero no en el juego en sí. Así que igual es medio trampa ponerle aquí, pero créanme que no es la única. El faro. No hay mucho que decir sobre esto, es, bueno, un faro. Este objeto de hecho existe en los datos del juego, pero nunca se llega a utilizar por alguna razón. Tampoco nos perdemos mucho de todos modos, pero se me hace medio raro que exista y nunca se utilice. Y sí, si jugaron en el servidor de eventos también lo llegaron a ver, pero pues solo es utilizado en el server de eventos y no en el juego en sí, no sé por qué, no me pregunten. El pozo. Esto sí se me hace medio extraño, ya que yo recuerdo haber visto este sprite dentro del juego, pero no sé qué pasó ahí. Estuve investigando para hacer este video y me di cuenta de que aparentemente no se utiliza. Pero bueno, en fin. El pozo se refiere a, bueno, un pozo. No es que sea tan difícil de entender. Este objeto se supone que se utilizaría para decorar las islas Party, pero no se termina utilizando dentro del juego, aunque sus sprites siguen estando dentro de los datos del juego. Qué curioso. Un asset sin usar. Los assets en los videojuegos son cualquier tipo de archivo multimedia utilizado con distintos fines dentro del mismo. Estos pueden ser música, efectos de sonido o lo que nos concierne ahora, sprites, o sea imágenes. En el servidor de eventos también se encuentran assets sin usar, sean algunos creados específicamente para el evento en cuestión o el más popular, la bomba nuclear. Sin embargo, eso no cuenta como contenido descartado, sino es contenido exclusivo del servidor de eventos. La entrada de la mina cuando estaba cerrada. Pues sí, hace años la mina recién estaba siendo implementada y había aparecido esto para bloquear la entrada. Y de hecho este sprite sigue existiendo días de hoy en los datos del juego, pero ya no se usa. No es que importe de todos modos, mejor así. Por cierto, vayan a ver este video del burro grisáceo que explica el tema. La música. Ay, este tema me interesa. La música de Ponytown la verdad es un tema muy interesante. Y de hecho tengo un video entero que lo explica, vayan a verlo. Pero este punto está aquí porque existe música del juego que nunca se utiliza. Algunas de estas canciones se crearon para ser exclusivas del álbum musical, mientras que otras solían ser utilizadas en el juego, pero dejaron de serlas. Esto lo expliqué con mejor profundidad en mi video sobre el iceberg de Ponytown. Pero es un video muy largo y está un poquito desactualizado, así que entiendo si no lo quieren ver.
Me ahorraré el esfuerzo y mostraré un clip del iceberg. Música sin usar. Sí, esto es real, el juego tiene música que no se usa en el juego. Algunas de ellas es porque fueron creadas exclusivamente para el álbum de música del juego, y otras de ellas es porque aunque sí solían estar en el juego, fueron eliminadas con las actualizaciones poco a poco, haciendo que se vuelvan exclusivas del álbum de música. Algunas de las músicas sin usar son Corrente, Largo, Unrest, Musicbox, Waltz, y Dev. Si me falto alguna me avisan. Y como otra curiosidad, parte de las canciones del soundtrack tienen un nombre diferente en el álbum a comparación del juego. Mostraré en pantalla los nombres de esas ya que no creo que el locuendo lo pronuncie bien. Pues eso era, no me culpen por ser un flojo y usar un clip de un video viejo. No es ser flojo, es trabajar inteligentemente. Lluvia. Esto es lo que más me enoja. La lluvia está programada en el juego pero nunca llega a utilizarse, solo en el servidor de eventos, como siempre. La lluvia no afecta nada al gameplay pero se ve chida. Parece que la idea del staff era añadir lluvia al juego, haciendo que aparezcan días al azar, alternando entre días soleados y lluviosos. Y quién sabe, quizás hasta se tenían planeado más climas. No sé por qué no llegó a utilizarse, pero espero con ansias que lo hagan en una futura actualización. Tercera construcción. Este tema es bastante curioso. Eso también llegué a hablarlo con más detalle en mi iceberg sobre Ponytown, pero se lo resumiré. Supuestamente hace ya años se había filtrado información de los desarrolladores del juego, en la que se hablaba sobre una posible tercera construcción, siendo la primera la cafetería y la segunda la biblioteca. Y supuestamente dicha tercera construcción iba a ser un restaurante. No se sabe por qué se descartó dicha idea. A mí me parecía súper interesante, pero bueno, lo más probable es que el staff haya decidido enfocarse en otras cosas primero. Quizás si en el futuro llegase a añadirlo, y ojalá así sea. Vaya, no tenía idea de todo ese contenido sin utilizar. No te culpo, la mayoría de las personas no se ponen a investigar sobre estas cosas. Y bien, ¿qué aprendiste hoy? Que el staff es ineficiente. Sí, lo que digas, Fez.